Vamos a empezar, hermanos, orando al Señor en esta noche. Padre celestial, Señor amado, te presentamos todo el honor y toda la obra, Padre celestial. Gracias, Señor, por esta oportunidad y privilegio, Dios mío, Señor, estar en su casa, Dios mío, Rey, Padre celestial, para entender tu palabra, para aprender tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias, Dios mío, por cada una de nuestras vidas, Padre celestial. Bendícenos en esta hora de una manera especial, abre nuestro entendimiento, danos la gracia, la sabiduría para poder aprender, Señor, todo acerca de la doctrina bíblica, Dios mío, Señor. Nos enseña tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Toma el control de esta clase, Padre amado, en esta hora, y bendícenos, Señor, de una manera especial, Dios mío. Espíritu Santo, obra de una manera especial cada una de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos. Vamos con la ayuda del Señor entonces a continuar y vamos a seguir con esta parte que estábamos en requisitos para la salvación, ¿cierto? ¿Quedamos ahí? Sí. Estamos hablando del tema de la salvación. Vimos, ¿cierto?, la definición y ahora vamos a mirar los requisitos, ¿cierto? Los requisitos, ¿cierto? Ahí están. Entonces, en medio de estos requisitos vamos a encontrar, hermanos, sus significados, ¿cierto? Con la ayuda del Señor. Amén. Entonces miramos el primer requisito que nos menciona aquí la lección en esta noche, hermanos, y nos habla a nosotros acerca de fe en la palabra de Dios, ¿cierto? Fe en la palabra de Dios. Hay algo bien importante aquí para que lo tengamos y lo resaltemos, hermanos. La salvación, hermanos, se define como el medio por el cual Dios Padre trata con el ser humano, con nosotros los seres humanos, para que a través de la fe solamente en Jesucristo podamos nosotros tener esta salvación de nuestra alma, hermanos. Entonces es importante tener en cuenta que la salvación es solamente por la fe en Jesucristo. ¿Amén? La fe en Jesucristo. ¿Usted tiene fe en Jesucristo? Yo tengo fe en Jesucristo. Tenemos fe en Jesucristo. Entonces podemos pensar en la salvación y en la vida eterna. Dios les bendiga, hermanas, bienvenidas. ¿Amén? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender en esta hora, hermanos. La salvación es fundamentalmente o la tiene el ser humano por la fe en Jesucristo. De ahí de esa fe en Jesucristo es que viene como un orden en medio de la salvación, ¿cierto? Estamos hablando de los requisitos para la salvación, ¿cierto? Pero el principal requisito que nosotros podemos encontrar en esta noche, hermanos, es ese: fe en la sangre, fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo. Ya sabemos quién es Jesucristo, ¿cierto? ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. Amén. Por eso el ser humano necesita, los seres humanos necesitamos de entrada, hermanos,
tener esa fe directamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la segunda persona de la deidad de Dios, es la segunda persona de la Trinidad de Dios. Yo tengo que estar completamente seguro, convencido, con fe, creyéndole a la Biblia, creyéndole a la palabra de Dios, de que Dios es ¿qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Amén? Tengo que estar seguro, completamente seguro, de tener fe en esa definición de Dios. Dios es uno, como dice Deuteronomio 6:4, pero manifestado en tres personas. ¿Cuáles son esas tres personas? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, para yo poder alcanzar la salvación y entrar en ese propósito del plan de salvación de Dios para toda la humanidad, tengo que tener fe en Jesucristo, creer por mis propios medios, ¿cierto? En mi corazón, en mi mente, creer completamente, porque la fe es eso. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Ahí está la definición de la fe. Pero eso es fe, es creer en Jesucristo. Fe en Jesucristo. Entonces, por eso aquí hablamos nosotros de requisitos para la salvación. O sea, es un orden que uno encuentra establecido a través de la Escritura para que las personas, para que los seres humanos podamos alcanzar la salvación en la vida eterna. ¿Entendemos esta parte? ¿O tenemos alguna inquietud o alguna pregunta? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Entonces, partiendo de esa premisa, que es lo básico, es lo fundamental, ahí es donde nosotros tenemos que estar cimentados, tenemos que estar fundamentados. Entonces, miramos que ese orden de la salvación, entonces nos lleva primero a nosotros a unos requisitos. Y por eso se habla aquí, aleluya, de nosotros poder tener fe en la palabra de Dios. ¿Qué es tener fe en la palabra de Dios? Creer en lo que Dios dice, lo que Dios nos está diciendo. Sí. ¿Qué más podemos decir? O sea, tener fe en la palabra de Dios es nosotros completamente creer que lo que leemos aquí es que la verdad, es verdad. Esta palabra, la Biblia, tiene, digo yo, la biografía de Dios. ¿Ha leído libros de biografía? ¿Cierto? Y a través de esa biografía, ¿usted qué conoce? A la persona de la cual se está leyendo la biografía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, la Biblia, con la Biblia hacemos lo mismo, vamos hermanos. Con la Biblia, nosotros leemos la Biblia y nosotros vamos inmediatamente a empezar a entender algunas cosas. No en su totalidad, pero sí en algo. Vamos a empezar nosotros a comprender, aleluya, quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿De qué manera Dios envió a su Hijo? ¿Cómo se encarnó el Señor Jesucristo? ¿Ven? ¿Cómo tomó forma de siervo? Como dice Filipenses capítulo 2, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, vamos hermanos. Fe en la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan? Para que empecemos a leer estos dos textos, amados hermanos. Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. ¿Lo tenemos? Bueno, podemos leerlo, hermanos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén.
Gloria al Señor. Ahí está, ¿cierto? Ahí está. ¿De qué manera nosotros podemos entender esta palabra? Ya la habíamos explicado, yo creo, en la clase pasada, ¿cierto? Pero eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Nosotros creemos en Jesucristo y Él nos da a nosotros el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué se necesita entonces, amados hermanos, para realmente ser un verdadero hijo de Dios? ¿Qué se necesita? ¿Qué se requiere? Tener fe en Dios, tener fe en Jesucristo, tener fe en su palabra, creer verdaderamente que Dios existe, que Dios es una realidad. Amén. Que solamente a través del conocimiento de su palabra podemos nosotros empezar a entender la naturaleza de Dios, ¿cierto? O sea, Dios es un ser increado, Dios es Padre y Espíritu Santo, Dios nos envió a su Hijo, Jesucristo se encarnó, se volvió un ser humano, nació de una mujer llamada María, escogida por Dios. ¿Amén? ¿Cómo hizo ella para quedar embarazada? ¿Ustedes lo entienden? Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano Jason. ¿Usted lo entiende, hermano? La Escritura dice que vino Dios y el poder de Dios la cubrió con su Espíritu Santo y ella quedó embarazada. Amén. Es decir, en el vientre de María, dentro del cuerpo de María, no hubo para ese embarazo intervención humana. No hubo ninguna relación sexual, no hubo en absoluto, no hubo ninguna intervención de ningún ser humano. Fue una intervención del cielo, fue una intervención divina. Directamente Dios vino y a través de su Espíritu Santo, ese ser que se llama Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se engendró, se encarnó en el vientre de María. ¿Amén? Y después de esto fue que él nació. Por eso necesitamos tener fe en la palabra de Dios. ¿Amén? Primero de Pedro capítulo 1 versículo 23, ¿qué dice? Mientras que lo encontramos, les leo, en cientos de pasajes la Biblia declara, como afirma, aleluya, ser en sí misma la palabra de Dios. Amén. En muchos textos, como cuáles, si quieren pueden anotarlos. Mateo 5, del 17 al 19, Marcos 13:31, Lucas 16:17, Juan 2:22, Juan 10:35. Hay muchos versículos, amados hermanos, que nosotros podemos encontrar aquí y podemos darnos cuenta que efectivamente la Biblia en sí misma declara ser la palabra de Dios. Amén. Entonces, 1 Pedro 1:23 lo encontramos. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Qué es renacer? Estuve atrás y hacer una nueva. Volver a nacer. Muy bien, hermano. Amén. ¿Sí? Renacidos significa volver a nacer. Pero aquí nos está hablando la Escritura, siempre nos habla desde el punto de vista que espiritual. ¿Amén? Renacidos espiritualmente. Dice aquí, no de simiente corruptible. Ahí de entrada descarta la parte humana. O sea, no es que volvamos a nacer humanamente, está diciendo el apóstol Pedro, como le explicaba el Señor Jesucristo y veíamos en la clase pasada a Nicodemo. O sea, es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo un ser humano vuelve al vientre de la madre para
para volver a nacer. No es así. Le dijo el Señor a Nicodemo, por ser necesario nacer de la palabra y nacer del Espíritu. ¿Amén? Nacer del agua y nacer del Espíritu. Del agua que es la palabra y del Espíritu que es el Espíritu Santo. Entonces aquí dice el Señor, siendo renacidos no de semente corruptible, sino de incorruptible. ¿Amén? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Amén? Es por eso decimos fe en la palabra de Dios, pero también, aleluya, se experimenta, se tiene en medio de este orden de la salvación, fe en la sangre de Cristo. ¿Por qué es necesario, hermanos, que nosotros tengamos fe en la sangre de Cristo? Porque por medio de Él nos lavó a nosotros y nos limpió del pecado. La sangre de Cristo nos limpia todos nuestros pecados, dice la Escritura, dice el apóstol Juan. Entonces, por eso nosotros necesitamos tener fe, o sea, creer en la sangre del Señor Jesucristo derramada hasta la última gota allá en la cruz del Calvario. Porque por medio de ese derramamiento de sangre en la cruz del Calvario es que Dios Padre usa esa sangre ¿para qué? Para limpiarnos a nosotros todos nuestros pecados, los seres humanos. De hecho, necesitamos, cuando nos convertimos a Dios, necesitamos limpiarnos. ¿Y de qué manera nos limpiamos? Creyendo que la sangre de Jesucristo limpia nuestros pecados. Amén. Y nos hace ¿qué? Nos hace aceptos para estar delante de ¿quién? Delante de la presencia de Dios. Porque ¿qué es lo que separa al hombre de Dios, hermano? El pecado. El pecado. Eso es lo que separa al hombre de Dios, el pecado. Por eso aquí Dios se vale, Dios utiliza, Dios nos enseña que nosotros necesitamos tener fe en la sangre de Jesucristo. ¿Amén? Miremos textos. Hechos, capítulo 20, versículo 28. ¿Qué nos dice, hermanos? Hechos, capítulo 20, versículo 28. ¿Sí? 20, 28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Amén? Esta iglesia, cada uno de nosotros fuimos ganados para el reino de los cielos. Dice aquí claramente, ¿a través de qué? A través de ese derramamiento de la sangre de Jesucristo en cada uno de nosotros, hermanos. Por eso aquí la menciona el apóstol Pablo en esta carta. Dice, y también, aleluya, dice el Señor aquí en este texto, Romanos capítulo 3, versículo 25 y capítulo 5, versículo 9. Leamos esos dos textos, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 25. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Lo tenemos? Romanos 3:25. Sí, Romanos capítulo 3, versículo 25. Y dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pagado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. El único que fue propicio para la salvación nuestra fue Jesucristo. Él fue el único propicio. No hubo más nadie, no hubo otro ser humano, no hubo otro ser, aleluya, escogido por Dios Padre para traer salvación y vida eterna a toda la humanidad. El único que cumplió los requisitos de ser un cordero perfecto se llama ¿cómo? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Amén? Por eso Él fue el que
vino a esta tierra para precisamente manifestarse por medio de esa justicia y por medio de él, Dios olvidarse de todos nuestros pecados pasados, del pasado. ¿Amén? Y Romanos 5:9, ¿qué dice? Romanos capítulo 5, versículo 9. ¿Sí? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Estando ya justificados por su sangre, son justificados nuestros pecados, hermanos, son justificados por medio de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es la única que puede limpiar nuestros pecados. Yo no puedo justificarme por mí mismo, ningún ser humano puede justificarse por sí mismo, porque no tiene sentido. El sentido está en que la sangre de Cristo a mí me limpia y ya, yo limpiándome de ese pecado, entonces puedo presentarme delante de Dios como un verdadero hijo suyo. Amén. Eso es lo que nosotros podemos encontrar aquí, amados hermanos. Pero también miremos otro aspecto en este orden de la salvación y estos requisitos que nos habla aquí la clase acerca de la salvación, y es aquí tenemos otro texto, perdón, Efesios 1:7, por favor, no lo podemos dejar de leer, porque este texto también es muy hermoso y nos da mayor entendimiento acerca de la fe en la sangre de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. En quien tenemos redención por su sangre. El Señor traer salvación y vida eterna a nosotros, trae precisamente esa redención, y esa redención lo que hace es limpiarnos y traernos a nosotros perdón de pecados. Si nosotros tenemos fe en la sangre de Cristo, nuestros pecados son ¿qué? Son perdonados. Si yo creo que verdaderamente Cristo derramó su sangre para limpieza de mis pecados son perdonados. Pero si yo no creo, lógicamente no voy a tener perdón de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no creo que la sangre de Cristo me pueda limpiar a mí mis pecados. Amén. ¿Qué pasa cuando uno cae siempre en un pecado? O sea, siempre uno cae y pasa. Hay dos cosas que tenemos que tener claras, y es buena y es válida la pregunta, hermano. La gente sin Cristo, ¿cómo peca? Inconscientemente. La gente que no tiene a Cristo en el corazón, ¿por qué peca? ¿Cómo peca? Hacen las cosas sin pensar. Hacen o cometen el pecado porque su voluntad está sometida a quién? A Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, como Satanás es el dueño y Señor de su propia voluntad, por eso la gente afuera del mundo peca. Entonces se emborracha, entonces fornica, entonces adulteran, entonces matan, entonces secuestran, entonces hace cantidad de cosas, ¿cierto? Toda clase de maldad, pero porque están en las manos de quién? De Satanás. El padre de ellos, ¿quién es? Satanás. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, le dijo el Señor Jesucristo a los que le estaban rodeando en ese momento, fariseos y todas las sectas judías. Sí, hermana. Cuando Jesús limpió la sangre, cuando murió en la cruz del Calvario, Sí. técnicamente no limpió solamente a los que estaban en esa época, o sea, No. todos los que nacieron en esa época. No. La salvación es un plan de Dios, pero buena también la pregunta. Es para toda la humanidad, no solamente para los que murieron ya, sino para los que estamos viviendo y para las futuras generaciones que van a creer en Jesucristo. ¿Amén? ¿Hasta cuándo?
hasta que termine la gracia de Dios en esta tierra. ¿Cuándo termina la gracia de Dios en esta tierra? La dispensación que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo, el periodo que estamos viviendo se llama la dispensación de la gracia. ¿Hasta cuándo termina la dispensación de la gracia? Cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia y la iglesia sea arrebatada al cielo. Hasta ahí llega la dispensación de la gracia. Luego ya comienza lo que ya se conoce comúnmente como la gran tribulación. ¿Ven? Entonces, esa sangre que usted dice, hermana que pregunta, fue derramada para la salvación de todo ser humano en esta tierra. ¿Ven? De todos los seres humanos de esta tierra. Él pagó el precio de todos los seres humanos, hermano. No solamente por, ¿cierto? Algunos, o por los que se consideran hijos de Dios, o por los judíos solamente, o por los gentiles, no, por todos los seres humanos alcanzamos la salvación y la vida eterna. ¿Ven? Entonces eso es lo que nosotros podemos encontrar aquí. Eso es lo que nosotros podemos encontrar aquí, hermano. Pero hablando, retomando la pregunta del hermano, las personas sin Cristo pecan voluntariamente. Las personas sin Cristo pecan voluntariamente. Mientras que nosotros, los hijos de Dios, verdaderamente, cuando cometemos alguna falta, algún pecado, se comete involuntariamente, es decir, en contra de nuestra voluntad. ¿Ven? No lo hacemos voluntariamente. Esa es la diferencia, hermanos, para que la tengamos ahí presente. ¿Ven? Pues por eso es que dice el apóstol Juan que nosotros no podemos decir que no tenemos pecado. ¿Ven? Eso lo tenemos que tener claro. Estamos en esta naturaleza adánica y claro, seguimos de una u otra manera ofendiendo a Dios, pero involuntariamente. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Diferente a como lo hace el mundo, porque el mundo sí peca voluntariamente en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de todo lo divino, y lo santo y lo puro. ¿Sí? Porque ya pensamos antes de hacer las cosas. Exactamente, y por eso se dice involuntariamente. Ya hay algo que nos detiene, el Espíritu Santo nos hace ver, el Señor nos guarda de la tentación, el Señor nos guarda a nosotros de muchas cosas y nos va a seguir guardando. Pero es por eso precisamente, dice la Escritura aquí, claramente, hermanos, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el verso 10 que dice, oigan, por favor, presten atención a este versículo: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿qué? Mentiroso. ¿Quién es Él? A Jesucristo. Miren ustedes qué tan delicado es dármelas yo de que soy un hijo de Dios y no pedir perdón a Dios todos los días de mi vida por los hechos que haya cometido durante el día pasado. ¿Correcto? Por eso es que todos los días tenemos que examinarnos. Señor, perdóneme si hubo un pensamiento en mi cabeza, perdóneme si hubo una palabra que no debía haber dicho, perdóneme si tuve un momento de ira, perdóneme, Señor. ¿Qué versículo Hay es? que, 1 de Juan capítulo 1, versículo 9 y 10. Y el 10 dice claramente: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Delicadísimo. Su palabra no está en nosotros. ¿Ven? Por eso es que dice la Escritura: no hay justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, ningún ser humano, amados hermanos, sobre esta tierra puede levantar la mano y decir: yo nunca peco.
hago entender? Ningún ser humano. Ningún ser humano. Y ningún ser humano es ningún ser humano. ¿Sí? Porque de una u otra manera entramos en problemas con Dios. Pero vuelvo y repito, la diferencia es que nosotros cuando pecamos lo hacemos involuntariamente, es decir, en contra de nuestra voluntad. En mi corazón no está el pecar contra Dios. ¿Sí? Dice el salmista. En mi corazón no está. No está, ¿por qué? Porque sabemos que el pecado ofende a Dios, por eso nosotros no estamos dedicados a cometer pecado voluntariamente. Lo que hace que el mundo tienda a maldad. Eso es lo que tenemos que tener claro, amados hermanos. Y aquí el apóstol Juan nos lo explica. Aleluya. El capítulo 2 y el versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Miren el apóstol Juan, el versículo 1 del capítulo 2, ahí de primera de Juan, siguiendo con la lectura. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Esa es primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Estamos leyendo, ¿cierto? Son cosas que nosotros tenemos que tener claridad en esto, amados hermanos, porque es algo evidente en nuestras vidas, vuelvo y repito, por nuestra naturaleza adánica, pero convertidos a Cristo, convertidos verdaderamente a Dios, como hijos de Dios. Los cristianos no debemos pecar. No hay razón para hacerlo, porque ya tenemos conciencia de qué es el pecado. Ya saben, usted ya sabe qué es pecar contra Dios. Yo ya sé qué es pecar contra Dios. Entonces, ¿cómo vamos a ofender a Dios por ofenderlo? No tiene sentido. No tiene sentido. Que eso es lo que hace, vuelvo y repito, la persona sin Cristo. Ofender a Dios todos los días de su vida. Y parte sin novedad y piensa que está bien y que no necesita arrepentimiento y que no necesita, ¿cierto? Pero la Biblia nos dice sí, necesita arrepentimiento, necesita fe en la sangre de Cristo, necesita tener fe en la palabra de Dios, necesita, eso lo necesita todo ser humano. Mas, sin embargo, sin Cristo la gente no lo tiene en cuenta. Mire, ahora otro requisito para la salvación que mencionamos aquí es el arrepentimiento del pecado. Ya lo leímos aquí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Ahí donde estábamos leyendo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Arrepentimiento del pecado. Lucas 3, 8 y Lucas 24, 47. Lo leemos esos dos textos, por favor. Lucas capítulo 3, versículo 8 y Lucas 24, 47. Hacer pues unos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Y el 24, 47, que es el último capítulo de Lucas, 24, 47, lo leemos. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hay que hablar del arrepentimiento. Claro que sí. ¿Qué es el arrepentimiento? Es el don. ¿Qué es el arrepentimiento, hermanos? Es el dolor que se siente, o digamos, remordimiento que siente cuando se falla a Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Ven? Es esos vacíos que uno siente cuando uno cae en el pecado o arrepentiéndose respecto a que hizo eso. El arrepentimiento, hermanos, es dolor. El arrepentimiento es tristeza. Eso debe sentir
el ser humano cuando se acerca a Dios. Eso necesita sentir el ser humano cuando se acerca a Dios, hermano. Si el ser humano se acerca a Dios por deporte, no está haciendo absolutamente nada. Nosotros tenemos que ser conscientes de que necesitamos que arrepentirnos para podernos acercar a Dios. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, vuelvo y repito, es sentir dolor, es sentir tristeza, ¿cierto? Por lo que se ha hecho contra Dios, contra su palabra. Y es que, inclusive como menciona, la libre de pensamiento, la que tenemos un pensamiento de cualquier índole de pecado, eso muchos, el más que pienso ya no, hasta de pensamientos. Sí. Y eso es lo que nosotros necesitamos, amados hermanos, que el mundo reconozca. El mundo no reconoce estas cosas. El mundo no sabe qué es arrepentirse. El mundo piensa que no pasa absolutamente nada cada vez que ofende a Dios y que no hay por qué pedirle perdón a Dios. Muchas veces se pasa por alto inclusive el pedirle perdón a las mismas personas que ofendemos. Entonces, si el ser humano por su orgullo, ¿cierto? Le es imposible llegar y pedirle perdón a otra persona, pues más todavía le va a ser imposible pedirle perdón a Dios. Y por eso la gente vive como vive, de la manera como vive, por esa precisamente manera de pensar de Dios, por la manera como, ¿cierto? Se tiene el concepto de Dios. No hay problema en yo arrepentirme, no tengo por qué arrepentirme. Ustedes no se dan cuenta, amados hermanos, cada vez que hacen entrevistas en televisión o en las redes a personas del mundo, de la farándula, etcétera, etcétera, y muchas veces les hacen esta pregunta: ¿usted tiene algo de qué arrepentirse? ¿Y qué es lo primero que responde la gente? En Cristo. Con ese vacío total en el corazón, que dice: no, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo estoy bien. Ya lo que hice, lo hice. No tengo de qué arrepentirme. Es porque no conocen a Dios. Y eso es precisamente lo que sucede, amados hermanos. Claro, lo que pasó en esa gala de los Grammy, que dijeron que Dios no tenía ninguna nominación a un Grammy y que la presentadora dijo: el normal en esta ciudad soy Dios. ¿Qué pasó día después? Los ángeles abrió. Ahora vamos con esta parte, hermanos, de la salvación. Y es hablar nosotros de qué? De que es únicamente por Jesucristo. La salvación es únicamente por medio de Jesucristo. Eso lo podemos entender, hermano. Lo tenemos claro. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 14? Para que empecemos a leer textos. Hechos 13:39, Romanos 10:4 y Gálatas 13. Hechos 4, 13. Hechos 13:39, Romanos 6:14. Son textos que tenemos que tener aquí presentes. Hechos, Romanos capítulo 6, versículo 14. ¿Qué dice? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la ¿qué? Bajo la gracia. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿No estamos viviendo bajo la ley? ¿O sí? ¿Estamos viviendo bajo la ley? De Dios. La ley de Dios. No estamos viviendo bajo la ley. Estamos en la dispensación de la gracia. La dispensación de la ley ya pasó. Amén. Porque la Biblia dice que hasta Cristo fue la ley. Amén. O sea, nosotros no vivimos de las leyes ceremoniales, ¿amén?, sino de las leyes morales, que son verdaderamente las que están ahí escritas a través de los mandamientos. ¿Amén? Nosotros ya no celebramos el Sabbat, ¿o dónde? Eso es para la gente que cuando vivían los judíos en la ley.
pero eso no está en estos momentos. Estamos desde bajo En la la gracia gracia de Dios. En la gracia no está guardar el sábado, no está celebrar la fiesta de los panes y levaduras, no está el celebrar, etcétera, etcétera, todas estas fiestas, amados hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo bajo la ley, estamos viviendo bajo la gracia de Dios, amén. Entonces, por eso no es correcto nosotros pensar en ese tipo de afirmaciones. Pero ¿qué dice aquí? Entonces, lo leímos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué más podemos decir aquí? Hechos 13:39, ¿qué dice? ¿Sí? Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Miren este versículo tan hermoso como todos los versículos en la Biblia, hermanos. Apréndanselo de memoria. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, hermanos, el fin de la ley es ¿qué? Cristo. Cristo es el fin de la ley. ¿Y el comienzo de qué? De la gracia. Amén. Cristo es el fin de la ley y el comienzo o el principio de la gracia. Por eso aquí lo escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Roma y les está explicando que la justicia es por fe. O sea, cómo Dios nos ve justos a nosotros los seres humanos. ¿Dios a todos los seres humanos nos ve justos? No. Solamente a los que nos convertimos y nacemos de nuevo ante Dios. Y para Él vernos a nosotros justos, nos ve justos por medio de ¿quién? De la fe en Jesucristo. Así nos ve Dios Padre. Amén. Dios Padre, la única manera en que ve a un ser humano justo delante de Él es por medio de la fe de ese ser humano en Jesucristo. Porque realmente entonces Él creyó en Jesucristo y creyó en su obra redentora, creyó en la sangre de Jesucristo, creyó en su palabra y vino y se acercó a Dios. Amén. Amén. Atraído ¿por qué? Por la misericordia de Dios. Entonces, esto es lo que nos enseña a nosotros la Escritura. Única, Romanos capítulo 10, versículo 4. Entonces, ¿es únicamente por Jesucristo? Sí. Dice aquí, no es por la ley ni por el sábado. Romanos capítulo 3, versículos 20 al 22. Lo leímos. Romanos no lo hemos leído. Capítulo 3. ¿Sí? Capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 20 al 22. ¿Qué dice? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. Ahí está, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es la única manera, vuelvo y repito, y grabémonos esto, amados hermanos, en que Dios Padre nos ve a nosotros justos por medio de la justicia de Cristo en nuestros corazones. O sea, una verdadera conversión, un verdadero creyente, una persona que ha nacido de nuevo, que ha tenido un encuentro personal con Cristo. Así nos ve Dios, nos ve justos, pero solo por medio de Jesucristo. El profeta Isaías dice, porque nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Dice el profeta Isaías. ¿Cuál es que hay el versículo? Dice Isaías con respecto a la justicia humana. Ningún ser humano puede justificarse
a sí mismo delante de Dios y decir, no, yo merezco la salvación porque yo soy bueno, porque yo hago obras, porque yo no peco. Eso es verdad. ¿Algún ser humano lo puede decir? Ningún ser humano sobre esta tierra jamás podrá decir eso delante de Dios, podrá justificarse delante de Dios. No, yo estoy asistiendo a una iglesia cristiana, yo estoy justificado delante de Dios, yo vengo aquí todos los domingos, yo vengo a los cultos los martes, los jueves, etcétera. Parece un gentil. No, eso no le justifica delante de Dios. Lo único que nos justifica delante de Dios es la fe en Jesucristo. Por medio de Jesucristo, la justicia divina se revela en nuestros corazones y nos hace ver a nosotros como verdaderos hijos de Dios delante del Padre. ¿Qué otro texto tenemos? Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, lo podemos leer. Colosenses 2, 16, lo podemos leer. Gálatas 3, 1, lo podemos leer. Efesios capítulo 2, 8 al 10. Efesios capítulo 2, 8 al 10. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Verso 9. Gálatas 3, 1. Lo tengo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9. Dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Esto es por obras. La salvación es por obras. No. Las obras se hacen porque ya somos salvos, no para ser salvos. ¿Lo entendemos, hermanos? Amén. Dice aquí claramente la Escritura, verso 9, no por obra, para que nadie se gloríe. Así mismo. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. ¿Cuándo? Ahorita. No, de antemano. Amén. Para que anduviésemos en ellas. Amén. Antes de nosotros convertirnos, Dios ya había preparado todo el camino para que nosotros lo anduviésemos. ¿En qué? En buenas obras. En hacer buenas obras, amados hermanos, porque eso es lo que está diciendo aquí. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las ¿cuáles? Esas buenas obras Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Gálatas 3:1, ¿qué dice? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Amén. Estamos hablando aquí de Gálatas 3:1 y ahí mismo Gálatas 2:16. Ahí mismo, ¿qué dice? Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. El mundo afuera dice mucho y habla mucho de estas cosas. Dice, no, es que yo merezco el cielo. ¿Por qué merece el cielo? No, es que todo el que viene con hambre aquí a mi casa, yo lo doy de comer. ¿Eso es una buena obra? Sí, es una buena obra, claro que sí. Darle de comer a una persona que tenga hambre. Pero eso no quiere decir que por esa buena obra que yo haga, entonces tengo la salvación y la vida eterna. ¿Entendemos esto, hermano? Porque no hay fe en Jesucristo. Se necesita la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y la gente dice creer y tener fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, mas no creen en Él. Y no creen en qué más. En su palabra. En su palabra. La gente no lee la Biblia. Pregúntenle a la gente afuera en el mundo.
¿Cuántos de ustedes leen la Biblia? ¿Qué leen todos los días? ¿Qué leen? Nadie lee la Biblia. Solamente tienen abierta la Biblia allí en el Salmo ¿qué? En el Salmo 90. Y con eso creen que está Dios en su hogar. Y con eso creen que tienen la salvación. Y con eso creen que están haciendo una ¿qué? Una buena obra. Tengo la Biblia y la tengo abierta aquí en el Salmo 90. 91, perdón. Entonces uno hace una buena obra porque uno tiene un buen Porque corazón. usted es salvo. Y porque usted, el Espíritu Santo, le permite dar testimonio de Dios. Amén. Usted es creyente. La gente pregunta, ¿por qué? Por lo que hace, por lo que hace, por lo que vive. Entonces, aquí lo está diciendo la Escritura, que no es por la ley ni por el sábado. Amén. Hay doctrinas, hay iglesias, hay concilios que guardan el sábado. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Lo guardan. El judaísmo guarda el sábado. Los mormones. aleluya, adventistas del séptimo día, guardan el sábado también. ¿Quién más? Y entonces, si guardamos el sábado, ya alcanzamos la salvación y la vida eterna. Cristo es nuestro reposo, dice la Escritura. ¿Sabían eso ustedes? Así como dice que hasta Cristo fue la ley, la Biblia también dice, Cristo es nuestro reposo. O sea que mi reposo no es el sábado, el sabbat. ¿Lo entendemos, hermanos? Mi reposo, ¿quién es? Cristo. Cristo es mi reposo. Entonces, así yo guarde el sábado, eso no me garantiza a mí de que yo pueda, a través de guardar el sábado, alcanzar la salvación y la vida eterna. ¿Amén? ¿Sí? ¿Qué más leemos, hermanos? No es por la ley ni por el sábado. Gálatas 5:4, ¿qué dice Gálatas 5:4? Gálatas 5:4 dice: De Cristo os desligasteis. lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Amén. O sea, no nos podemos nosotros ligar a la ley y decir que por la ley tenemos la salvación y la vida eterna. Para nada, absolutamente, porque estamos caídos de la gracia. Aquí lo dice el apóstol Pablo a la iglesia allí en Galacia. Amén. ¿Qué más podemos decir aquí? No es por los ídolos o imágenes. Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5. ¿Qué nos dice? Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, ¿cuál? Del 4. 4 y 5. No te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Isaías 44, 9. ¿Qué dice? Salmo 115. ¿Qué dice? Salmo 115. Los ídolos de ellos, a partir del verso 4. Listo. A partir del verso 4. Amén. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de los hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Hasta ahí. Amén. Amén. Eso es lo que nos dice la Escritura con respecto a qué? A la idolatría, hermano. Amén. Por ejemplo. A la idolatría. No mencionemos, pero eso es lo que verdaderamente, hermanos, tiene triste a Dios en todo el mundo. Porque Satanás es el padre o el Dios de este mundo, dice la Escritura, ¿cierto? En los cuales el Dios de este mundo
Y Él, como Dios de este mundo, ¿qué ha hecho? Ha cegado completamente el entendimiento a las personas para que las personas no crean y no busquen a Dios, pero también para que las personas vivan conforme a la idolatría que practican. Amén. Y no podemos nosotros pensar en que si nosotros adoramos una imagen, entonces a través de esa imagen podamos nosotros alcanzar la salvación y la vida eterna. Dios en ningún momento de la historia del mundo, hace más de 6.000 años que tiene la creación del planeta Tierra, nunca dejó rasgo alguno de Él. No hay rasgo alguno de Dios. No hay foto alguna del Señor Jesucristo sobre la tierra. No hay, no existe, ni ha existido. ¿Lo entendemos, hermano? El hombre se fabrica sus propias imágenes. ¿Amén? ¿Para qué? Para adorarlas. Y eso se llama ¿cómo? Idolatría. Y eso es pecado, y eso es abominación delante de Dios. Dios es celoso. De hecho, No podemos. está el usuario de Turín que tienen en el Vaticano, supuestamente la inteligencia artificial es que recreó a Jesús por medio de su. ¿Cómo es posible eso? O sea, no buscan cómo buscar una imagen de Jesús cuando el que lo ha visto no vuelve para contarlo. Leamos Salmo 135, versículo 15 al 18. Salmo 135, del versículo 15 al 18. Amén. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Amén. Esa es la palabra que el Señor nos explica aquí. Y nos dice, es únicamente la salvación y la vida eterna, únicamente por Jesucristo. No es por los ídolos, no es por las imágenes. Amén. 1 Corintios 6:9 también es otro texto. Gálatas 5:20 para que lo tengan ahí. 1 Pedro 4:3. Y Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Todos estos son textos, amados hermanos, que podemos considerar para decir, no es por los ídolos o las imágenes, no es por María, no es por apóstol, no es por santo. Hechos 4:12, leámoslo por favor. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Por eso dice aquí esta parte de la enseñanza, no es por María. ¿Quién es María? La madre de Jesucristo, hombre. Amén. Pero aquí dice que no es por ella. Entonces yo no puedo pensar en que adorando a María o rindiéndole culto a María pueda alcanzar la salvación y la vida eterna, porque eso ¿cómo se llama? Idolatría. Eso es idolatría delante de Dios, y Dios abomina la idolatría. Dios se desagrada de los seres humanos que siguen o viven en idolatría. No es por apóstol. ¿Cuáles son los apóstoles? Que San Pedro, que San Pablo, que San Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Cantidad de santos que hay en el mundo, inventados y creados por la mente humana. ¿Y por ellos podemos alcanzar la salvación y la vida eterna? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no por santos? ¿Por qué no por María? Porque no son. Ninguno de ellos murió en la cruz del Calvario, amados hermanos. Esa es la razón lógica, sencilla y humilde que nosotros podemos dar. Porque yo no puedo alcanzar la salvación y la vida eterna por medio de María.
es que María murió por mí en la cruz del Calvario. No, ¿quién murió? Listo. Jesucristo. Jesucristo. Amén. Entonces por San Pablo no, o por San Pedro tampoco. Ellos no murieron en la cruz del Calvario por mí. Murió fue Jesucristo. Entonces no es por apóstol, no es por santo, no es por María. Amén. ¿Qué más podemos decir aquí? Primera de Corintios 10:14, ¿qué dice? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de ¿qué? De la idolatría. Segunda de Corintios 6:16. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 6:16. La tengo. Y dice así. ¿Y qué acuerdo hay entre creyente con Entre el templo de Dios y los ídolos? Verso 16, ¿estamos ahí? Ajá. ¿Y qué acuerdo entre el templo de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Y primera de Juan 5:21, ¿qué dice? Estamos hablando, primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Hijitos guardados de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. El consejo que nos da el apóstol Juan por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, únicamente por Jesucristo, porque Cristo es nuestro único Salvador. Amén. Cristo es nuestro único Salvador. Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31. ¿Qué dice? Hechos capítulo 16, 30 y 31. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le preguntó el carcelero a Pablo y a Silas. ¿Y ellos qué le respondieron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Pero esto no significa que si yo creo en Jesucristo, entonces mi esposa también es salva, entonces mis hijas también son salvas. La salvación Eso es quiere personal. decir, no, la salvación es individual, hermano. Es individual. La salvación es individual. El hecho de que yo crea en Jesucristo no significa que mi esposa también es salva. Ella debe acercarse a Dios y debe reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Mis hijas necesitan acercarse a Dios y también aceptar a Jesucristo. Todas las personas, mi papá, mi mamá, todos mis hermanos. Sí, hermano. Deben de acercarse de corazón y no por obligación de... Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Deben acercarse voluntariamente. Deben acercarse voluntariamente. No podemos, porque no podemos obligar nosotros a ninguna persona que se acerque a Dios en contra de su voluntad. Esto es algo netamente voluntario. Yo me acerqué a Dios voluntariamente. A mí no me obligó mi esposa. Mi esposa se convirtió a Cristo y 6 meses después yo me convertí al Señor. Pero voluntariamente yo me acerqué a Dios. Amén. Voluntariamente. Es más, nosotros no nos acercamos a Dios. Dios nos trae a nosotros con cuerdas de amor. Ningún ser humano se acerca a Dios, porque esa no es la voluntad de nosotros los seres humanos. Buscar la salvación y la vida eterna, no. Venimos a Cristo por la sola gracia y misericordia de Dios. No porque nosotros decidimos un día, ay, no voy a acercarme a Dios porque ya no tengo más que hacer. ¿Cierto? No. Pero también para cambiar nuestra forma de vivir, ¿no? Sí, claro que sí. Pero es que el ser humano no piensa en eso. El ser humano se acerca, vuelvo y repito, es porque Cristo, o Dios Padre por medio de Cristo, nos trae a nosotros con cuerdas de amor, dice el profeta Isaías. Nosotros venimos a Cristo, los seres humanos nos acercamos a Dios por la misericordia a través de Jesucristo. Esa es lo que dice
el evangelista Juan, gloria al Señor. Entonces, Cristo es nuestro único Salvador. Cristo es el único camino. Juan capítulo 14, versículo 6, ¿qué dice? Juan capítulo 14, versículo 6, un texto muy conocido dentro de la iglesia. Amén. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Yo soy el camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo. ¿Cuántos caminos conducen al cielo? Jesucristo solamente. Un solo camino. Y ese camino es Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad. ¿Por qué es la verdad? Porque es el verbo hecho. Porque es la palabra. Cristo es la palabra. Amén. Y esta palabra expresa la verdad acerca de Dios. Y la vida. Cristo es para nosotros la vida que eterna. Eso es lo que representa Cristo para nosotros. Nadie viene al Padre. Para nosotros podemos acercar a Dios, necesitamos de Jesucristo. Y solo por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, el ser humano se puede acercar a Dios Padre. No hay otra manera, no hay otra forma diferente, hermanos. Hay muchas personas que creen que utilizando otros caminos, otros medios diferentes a Jesucristo, se van a acercar a Dios o van a llegar al cielo. Pero eso es falso. Es una mentira de Satanás. Porque ninguna persona se puede acercar a Dios si no es por Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Hermano, y el camino de Dios no es fácil, ¿cierto? No es fácil, claro que no. No es fácil, no es fácil. Por eso el Señor Jesucristo en su oración aquí, en Juan capítulo 17, Él lo expresa claramente y Él lo dice aquí en varios de los apartes. Cuando Jesús ora por sus discípulos, Él dice aquí, aleluya, en esta oración, dice, yo ruego por ellos, verso 9, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Amén. Guárdalos, dice aquí, verso 11, parte B. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Gloria al Señor. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Ustedes saben quién es el hijo de perdición, ¿cierto? No. ¿Quién es el hijo de perdición? Judas. Sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Amén. Y esto es lo que el Señor expresa sobre nosotros, hermanos. Amén. Todo esto lo dice acerca de nosotros, porque es verdaderamente lo que el Señor hace por nosotros. Cristo es nuestro intercesor en el cielo, amén, sentado ya a la diestra del Padre. Y terminamos, Cristo es el único mediador, hermanos, amén. Primera de Timoteo 2:5. Y dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Primera de Timoteo, ¿qué? Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. ¿Qué hace un mediador? Intercede. El mediador es porque está aquí, en medio. ¿En medio de quién y quién? Entre nosotros y Dios. Cristo está en medio de nosotros
y del Padre. Él es nuestro mediador. Por eso, todo lo que nosotros necesitemos contarle al Padre, lo hacemos por medio de ¿quién? De ese mediador que es Jesucristo. ¿Amén? Entonces, por eso nosotros oramos a Dios por medio de Cristo. Mediador. Él es nuestro mediador, Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro consolador. También el Señor Jesucristo es nuestro consolador, no solamente el Espíritu Santo, también el Señor Jesucristo. Amén. Es nuestro consolador, hermanos. Entonces, aquí terminamos, amados hermanos, esta lección acerca de ¿qué? La salvación. De la salvación. ¿Tenemos alguna pregunta, hermanos, para terminar? No. Es muy bonito como reforzar y estar entendiendo como cada vez mejor. Es muy bonito eso. Esto es lo que nosotros podemos ver, amados hermanos, acerca de este tema. Entonces, no tenemos preguntas, vamos a colocarnos de pie y vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor amado, presentamos de una manera especial todo el honor y toda la honra. Te damos gracias, Dios mío, Rey. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad, este privilegio, Dios mío, de estar aquí en tu casa para, Dios mío, Señor, instruirnos, aprender de tu bendita y santa palabra, Padre Celestial. Bendice cada una de nuestras vidas, bendice la vida de mis hermanos, de mis hermanas que han venido en esta noche, Dios mío, que han dispuesto de su tiempo, Padre Celestial, para aprender de tu palabra, Padre amado. Dios del cielo, ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu misericordia, a tu amor, Señor, a tu voluntad, Padre Celestial. Bendice nuestras vidas, bendice nuestra vida espiritual, Padre amado, en esta hora, y ayúdanos, ahora que nos disponemos a salir, llévanos en paz y seguridad a nuestros hogares y guárdanos de todo mal y de todo peligro, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Señor, y te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Rey eterno. Amén, y amén. Bueno, Dios les bendiga a todos y podemos saludar en la posición. Los felicito por su 37 Gracias. aniversario. Gloria al Señor. Amén.